En la vida tomamos muchos buses y porque la vida se trata de caminos y de recorridos. Muchas veces no sabemos realmente para dónde va el bus o si queremos estar allí. Y a veces el problema no es montarse en el bus, sino desconocer el destino. Hoy en el balcón vamos a hablar de las decisiones, los buses que tomamos y las implicaciones que esto tiene para la vida. En términos generales, Alejandro, hoy hablaremos de la toma de decisiones. Sean bienvenidos entonces a su balcón ecléctico. Y entonces, ¿de qué se trata montarse en un bus? Pues mira, realmente es una metáfora bonita porque yo creo que tiene que ver con las decisiones compartidas, ¿no? Tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver, el bus es eso que te va a llevar a transitar un determinado camino, una determinada ruta y que pueden pasar muchos imprevistos en ese recorrido, de Ujú. que podríamos hablar de características o problemas propios del bus, problemas del entorno, problemas de quien se monta al bus y esa decisión al final va a tener una consecuencia o no. Aunque un bus también puede ser una decisión propia, una decisión personal. Por ejemplo, montarse en un bus es montarse en un proyecto o en un trabajo, eso, digamos, te compete directamente a ti. Estás trabajando con otros, sí, pero es una decisión personal. Yo creo que esta metáfora de los buses aplica muy bien para decisiones grupales y decisiones personales, porque en ambas existe como una incertidumbre de qué va a pasar y debe existir también un convencimiento o como unos criterios para tomar la decisión de montarse. Y ahí es chévere hablar desde qué lugar ocupa uno en el bus, ¿no? Porque puede ser que tú te montaste al bus desde el puesto de conductor, es Ujú. decir, quien va a dirigir el bus. Puede ser que te montes al bus como pasajero, puede ser que te montes al bus como ayudante, Como o copiloto. puede ser en el extremo más grave un secuestrado que se ha montado a ese bus y ni sabe, tipo película, ¿no? Y Claro, ahí y creo creo que que pasa, en la vida pasa cualquiera de las situaciones de este que sí, estás total, mencionando. ese rol que uno tiene en el bus es indeterminado, o sea, Ujú. cuando usted lo maneja, pues digamos que usted sabe que usted va manejando el bus, pero usted tampoco puede estar a ciencia cierta su nivel de conducción, cómo va a estar o qué se va a encontrar en la vía. Y yo creo que hoy queremos hablar un poco sobre eso, ¿no? Yo quisiera empezar por hablar de los buses en los que me he montado y en los que cuando ya estoy a mitad de camino digo, uff, pucha, ¿por qué me monté? ¿Qué pasó? ¿Por qué no preveí eso? Y ahí hay una cosa que la podemos hablar al final y es el control, ¿no? Es soltar porque si usted, porque aún siendo conductor de ese bus, pues hay cosas que tú no puedes controlar de eso, como que alguien venga y te choque de frente, tú no sabes Ujú. esa persona qué le pasó en sus frenos, qué le pasó, bueno, hay mil cosas. O como niebla en el camino, una tormenta que caiga de un momento a otro y que vos no puedas seguir manejando con la misma velocidad o que, no sé, o un cruce. La vida que también está llena de bifurcaciones, de caminos curvos. Creo que ya lo hablamos en capítulos anteriores que la vida no es una línea recta, que hay, digamos, diferentes tomas de decisiones que te hacen coger por otros rumbos y pues eso también hace parte de tomar el bus, o sea, no es solo el conducirlo o el ir dentro de él, sino también todas esas cosas externas que inciden en lo que pasa. Y en ese sentido, cuéntame entonces una de esas anécdotas que recuerdes de montarte en buses. Pues mira, yo creo que me he montado en muchos buses a lo largo de mi vida, pero quiero hablar de la toma de decisiones, por ejemplo. Una toma de decisión importante yo creo que tuve fue cuando decidí tomar una decisión en medicina que es en la elección de la especialidad. Ujú. Y hubo una situación y era que yo me estaba presentando a una especialidad que es medicina de urgencia. Yo quería ser urgenciólogo, yo me veía ahí como urgenciólogo y era el servicio donde yo más como que me sentía parte, ¿no? Como que nadaba fácilmente en ese camino. Y justo hice mi rural en urgencias y resulta que cuando ya estaba terminando ese rural empezaron a aparecer convocatorias de pasar a la especialidad. Yo dije, yo me voy a presentar a medicina de urgencias. Fui, me Ujú. presenté para no hacer la historia muy larga y me monté en ese bus de ir, de hacer el examen, sin expectativas, ¿sabes? Estaba como esperando que, bueno, voy a probar cómo es, porque me vendían la idea de que pasar a la especialidad era muy duro, y efectivamente lo es, pero yo iba como muy optimista y como pensar que algo bueno iba a pasar ahí. Entonces yo fui y presenté el examen, para mi sorpresa pasé el examen, luego había una entrevista y como un examen clasificatorio que era un escenario clínico de tener un paciente y tomar decisiones, y al final lo hice. Y
por cosas que no están, no sé, que no estaban en mi control, pasé el examen, pasé la entrevista, pasé esa prueba clasificatoria y terminé pasando de primero. Y yo decía, juepucha, o sea, ya estoy dentro. Y empezaron a aparecer cosas. Había algo dentro de mí que me decía, está muy temprano para pasar. Había un factor económico ahí de por medio que era pasar, pagar cada semestre y era un Ujú. semestre muy caro. Y entonces estaba yo en esa duda sobre qué hacer. O sea, ahí todavía estabas como en la entrada del bus, ya no, ya estabas que pagaba el pasaje, pero Ajá, todavía no lo habías pasado. ya tenía el cupo, ya que es como lo que uno necesita, pues ya estás dentro, ya vas a ser Ujú. especialista y en medicina es como el sueño que uno siempre tiene en la carrera, es como, no, yo quiero estar la especialidad porque eso se traduce pues en teoría en mejor calidad de vida, en avanzar en el proyecto académico, en remuneración, bueno, hay como diferentes cosas ahí de por medio, pero se me atravesó este problema de la parte económica y de la duda, y había una duda frente a eso, una duda, y era una cosa así como de, le escuchaba decir a una profesora que cuando uno tenía una duda, la duda había que pensarla como que no hubiera, entonces es qué hacer lo que te hace estar sin duda, retírate. ¿Cómo así? Espérate, no entiendo. ¿Pensarla en caso de que no existiera la duda o hacer de cuenta que no existiera la duda? No, es como si hay, el refrán era, si hay duda, no hay duda. Es como que quien dice, si usted está dudando, eso que lo está haciendo dudar, replantéelo, porque no lo tiene por qué pensar. Usted no tiene, si usted está seguro de algo, usted No debería dice, haber duda, ya ajá, entiendo. usted va de una con toda. Pero sí, es curioso porque esto parece como una anécdota, o perdón, un refrán de una matemática o de alguien así como de una ciencia súper exacta, pues porque en la vida todo el tiempo vamos a tener dudas de cosas, ¿no? Entonces, Total, pero cómo ella la hace uno tenía, para ella era, desmontar esas dudas? justo ella era una urgencióloga y a la hora de tomar decisiones era muy clara. A este Ya. paciente hay que hacerle esto, esto y esto. Y ella no dudaba. No, yo no sé si es que, o sea, uno dice, uno se queda aterrado porque uno, ¿cómo espera que ves en medio de tantas cosas ella pueda tener tanta claridad para que estamos hablando de la vida de un paciente? Y ella decía, si está dudando, no lo dude. No dude, haga a un lado esa duda y Ujú. actúe. No se deje influenciar por esa duda. Pero aprendí una cosa y es que si usted tiene una duda, usted tiene o que dejar pasar y no meterse y no seguir en la duda o tomar una decisión con dudas. Es decir, no decida con dudas, decida desde la certeza, decida desde la claridad. Y si hay algo que lo está haciendo dudar, replantees esa duda. Y ahí yo aprendí eso, ahí yo aprendí que la toma de decisiones tiene que ser un proceso sí meditado, sí pensado, pero no las muchas variables que están de por medio no te pueden sesgar la Ujú. decisión. Tienes que estar con la cabeza muy fría de decir sí, esto no. Y si hay algo que te está haciendo dudar, háblalo, comunícalo y cambia la conducta. Pero entonces ahí la cosa fue, la duda te llevó entonces a bajarte del bus. Sí, Antes de pagar el pasaje, antes de pagar el te pasaje. bajaste de Ah, me una. bajé del bus, Listo. exacto, me bajé del bus y ya te cuento por qué, porque entonces estaba lo de la parte económica, estaba lo de trasladarme a otra ciudad y había algo que en términos como de progresión académica, yo decía, ya voy a ser especialista, pero no es el sitio donde yo quiero estar. Y Ujú. justo dije, y me tocaba tomar la decisión entonces de renunciar al cupo. Y yo decía, ¿será que llamo al decano? ¿A quién llamo? ¿A quién busco? Será como que me sentía ahogado y yo decía, ¿de dónde me pego para eso? Al final, nada, fue desde una tranquilidad absoluta de decir si lo que va a ser para uno va a ser para uno. Si esta Ujú. vez no pasé, de pronto el próximo año sí, con todas las dudas, con toda digamos, el miedo de lo que significa perder el cupo, porque te estás jugando como tu futuro, pero también a veces hay que hacer un pare y listo. Ujú. Cueste lo que cueste, voy a parar. Y mira que hablando de la academia, conecto como con una historia que tiene un resultado un poco diferente, pero también es el momento en que hace un cambio, en este caso del colegio a la universidad, hay que montarse en algún bus, ¿no? Y está como esa presión de ya tenés que escoger una carrera, que incluso está desde 11, ya te están diciendo, bueno, qué carrera vas a escoger, y como a mí me gustaba dibujar y me gustaba en la ciudad y todo, pues casi siempre lo que me decían era o ingeniería civil o arquitectura. Y creo que en ese momento ni siquiera sabía qué era cada una de esas carreras. Miré como por encima, la verdad, ambas. No sé por qué al final me terminé decidiendo por arquitectura, porque siento que yo vine a entender qué era arquitectura realmente por ahí en tercer semestre. O sea, o entender la diferencia entre ingeniería civil y Y arquitectura, o sea, arquitectura. como entender ese mundo más del cálculo y de la estabilidad de las construcciones, de las estructuras que tiene la ingeniería y esta parte más
poética, analítica, de diseño que tiene la arquitectura. Sí, que pues, ambas son complementarias y creo que en algún punto de la historia se separaron y que no deberían estar tan separadas, porque ni podemos dejarnos llevar por la imaginación y hacer vainas que no se puedan construir, ni tampoco podemos perder la sensibilidad del entorno y la cosa. Pero bueno, palabras más, palabras menos. El bus en ese momento fue, bueno, voy a coger arquitectura. Mi papá quería que yo estudiara en la Universidad del Valle. Mi mamá no quería que yo estudiara en la Universidad del Valle. Me presenté, gané ese cupo y había ganado también una beca para estudiar en una universidad privada. Entonces en ese momento como que tenía que decidir si irme por acá o renunciar a este cupo y como que al final pesaron también cosas de la situación económica de la casa, como bueno, no hay para pagar más semestres o no hay para pagar los materiales. Bueno, verdad, hasta ahorita me pongo a pensar y si hubiese sido tanto la parte económica, pues para pagar el segundo semestre no había recursos, entonces no hubiese aceptado en la universidad privada y más bien en la pública. No sé, al final creo que terminé Mm, montado en uno de los dos buses, o sea, me bajé de uno y me monté al otro, o creo que nunca sí, tampoco, paré los dos, uno no se sí, puede montar en dos no, buses. pero paré los dos. O sea, haz de cuenta que estaba como en un paradero y le puse la mano y pararon dos. Y pues no sé si te pasó alguna vez Los ya dejé en ir la a los realidad dos. que estaban los dos peleando a ver cuál se quedaba con su cupo. Y al final como porque alguien desde afuera me dijo, no, siga en este, yo me monté. Yo creo que no recuerdo si yo realmente participé en esa decisión y me monté en ese bus y creo que no tuve la suficiente reflexión previa como para hacerlo muy informado. Como te digo, apenas en tercer semestre entendí la diferencia, pero hubo algo que pasó en la primera semana de inducción y, perdón, en la primera semana de clase. Y es que cuando me presentan todo este panorama de análisis como de los factores para entrar en el diseño, que es como la metodología que tenía la facultad o que tiene la facultad donde yo estudié, yo ahí me conecté, me enganché y creo que allí sentí, ahí ya pagué el pasaje y me senté en el bus y dije, voy a seguir en este bus hasta donde me lleve. Hasta donde te En ese lleve. momento como que eso me hizo conectar y fue un poco más, no sé si emocional o si como de afinidad por lo que me gustaba, porque partía de analizar la ciudad, partía de analizar la historia, la cultura, las cosas que pasan en el entorno del edificio, más que entrar como a diseñar ya. Y creo que eso me enganchó y mira, al final terminé más que trabajando en diseño, trabajando en ciudad, que tenía que ver más con esa, Planificación exacto, en esa territorial. planificación territorial que tiene que ver más con ese análisis integral de muchos aspectos. Pero vuelvo y juega, fue una cosa medio inercial. ¿Entendés? O sea, me monté en ese bus y me fue llevando por Pero ahí. ni siquiera tú estabas seguro de montarte en el bus, sino que lo que No, te no. entiendo es que como que te montaron y ahí te quedaste. Sí, fue algo así. Ya. Fue algo así. Pero chévere porque, digamos, son es lo que te digo, como que ahí te ibas de pasajero, ahí Ujú. digamos que como alguien te dijo, montes en este bus que yo voy conduciendo y salió muy bien siendo pasajero. En este caso que yo te cuento, era casi que como que conductor, ¿sabes? Ujú. Porque era literalmente decir, no voy a manejar este y y algo tengo que hacer para manejar otro porque este definitivamente se quedó sin frenos, este no es, aquí no voy, no me siento. Y ahí entonces te empiezas a replantear mucho la vida porque aparecen miedos desde la incertidumbre, aparece el decir, ya perdí una oportunidad, quién sabe, aparece también esa cosa de, oiga, usted fue capaz de perder un cupo, ahí no se presente porque la próxima vez seguro no lo van a recibir. Entonces uno siente que se cierra una puerta y se pone y se aparece como eso de vetado, es como una cosa Ujú. básicamente y eso, afrontar eso, toma su, digamos, tiene sus repercusiones, tiene unas consecuencias que uno, a nivel anímico y a nivel psicológico, afecta mucho. Y ahí es donde yo me refiero como a esta metáfora de montarse los buses, cómo afectan uno. Afortunadamente, para cerrarte el cuento de esta parte académica, como uno de los tantos ejemplos que uno puede montar de buses, decidí dejar ese cupo y una persona, digamos, muy cercana, el papá casi una de mis mejores amigas, me dice, mire, hay esta otra especialidad que es anestesia, hace lo mismo casi que en urgencias, maneja la vía aérea, tiene pacientes críticos, usted tiene un solo paciente, eh, y
dele por ahí. Y seguramente si usted ya se presentó en una, pues tiene como las herramientas de estudio y nadie le garantice que pasa en otras, pero confía en usted y de alguna manera pues como que confía en el universo que si usted no pudo aceptar por X o Y razón esa, pues hay una oportunidad de presentarse en otra. Un cambio radical porque era presentarme para otro examen en una universidad más dura, una competencia mayor, con la duda de uno frente a las cosas, pero aquí había una cosa y era que era un examen y nada más. No había Ujú. una entrevista, entonces, pues uno piensa de todo, ¿no? ¿Qué tal que ese médico de allá conozco uno de acá y de referencia? Entonces yo dije, no, si es solo un examen, pues no tiene que haber No nada media ninguna ajá, no otra me da decisión. ninguna otra decisión, entonces voy a darle Pero al con todo. contrario, pues, uno pensaría entonces más difícil porque solo hay un chance de Claro, pasar. Es como que si lo perdiste ya, chao. claro, y era un examen que era como un porcentaje de conocimientos médicos de todas las áreas de medicina, ciencias básicas, clínicas, de administración en salud, de arte, de un examen y un 5% de inglés. Y yo decía, yo con este medio inglés que manejo, bueno, ahí, ¿cómo hago? Pues para sorpresa de la vida fue esa decisión de decir, me bajo de ese bus por esa razón, pues como que no sé si es un premio, ¿no? O una retribución, pero la vida me dijo, mire que hay segundas oportunidades, mire que hay segundas veces, hay otros buses en los que usted se puede montar y Ujú. no siempre el destino va a ser algo negativo. Usted va a llegar a otro punto del que estaba inicialmente, pero ese otro punto chévere porque también vale mucho la pena, vale mucho la pena. Y ahí entonces dije, qué bien. Finalmente pasé el examen y hoy mi vida ha cambiado completamente. O sea, no me imagino, no sé cómo sería mi vida hoy siendo urgenciólogo frente a lo que hago hoy, que es anestesia. Entonces digo, obviamente voy a estar en el campo médico, pero seguramente tendría una calidad de vida diferente. Mi vida Claro. es como el efecto mariposa, totalmente opuesto. Hubiese sido un camino con digamos, un universo de cosas muy diferentes a las que estás viendo ahorita. Sí, total. Y ahí chévere porque entonces le va perdiendo uno el miedo, porque yo creo que la vida se va poniendo compleja en la medida en que uno va pasando el tiempo y las decisiones, que es el tema que quiero poner Mm. ahorita, ya no dejan de ser, ya dejan de ser esas decisiones personales a convertirse en decisiones de pareja, en convertirse en decisiones de familia, en convertirse en decisiones de trabajo, porque ya te toca liderar un equipo. Hace 2 días, por ejemplo, estuve con un paciente muy complejo que estaba en la UCI, que estaba haciendo una reanimación y es como que tú estás al cargo de haciendo eso y es como te has preparado para eso. Entonces la vida se va volviendo compleja y es el punto donde uno dice, pucha, es bueno de vez en cuando hacer un alto en el camino para decidir cómo me estoy montando el bus, en qué rol me estoy montando, si como conductor, pasajero, a quién llevo en ese bus, si estoy llevando a alguien. eh, y bueno, uno se va metiendo en este aspecto de la toma de decisiones que realmente, para irme adelantando lo que yo pienso sobre el tema, no hay una decisión buena o mala. Ni correcta o incorrecta. Sí, exacto. Yo creo que pienso lo mismo porque, volviendo a lo del efecto mariposa, cada decisión que tomas pues cambia el rumbo, pero no necesariamente es la indicada o no la indicada. Depende de lo que vos evalúes en tu momento, depende de tus aspiraciones, el sentirte como más realizado o menos realizado con la toma de decisiones. O sea, no quiere decir esto que cualquier decisión sea buena de por sí, porque también puedes equivocarte muchas veces. Y recuerdo un amigo que tenía también esta frase y es, tú decides lo que quieres vivir día a día, cada decisión te va llevando por el camino. Y creo que muchas veces no caemos en cuenta de esa importancia a la hora de irnos moviendo en la vida y como que nos dejamos llevar mucho por la inercia, Total. con buenos resultados o con malos. Tengo otra anécdota de cuando te montas en un bus y te lleva, digamos, por inercia a algo que no esperabas y que es una cosa muy buena, una experiencia muy positiva. Esta fue la primera vez que salí o que tuve un viaje internacional y fue cuando me invitó un profesor a participar en un taller o como a postularme. Yo la verdad nunca me había postulado a nada de eso, tenía que hacerlo en inglés, tenía que hacerlo súper rápido, eran como una semana o creo que máximo 15, 10 días, 12 días, y me le medí porque me divertí mucho haciéndolo, ¿sí? No tenía la expectativa de hacerlo, de alguna forma fue medio inercial, y justo cuando estaba llegando al día de mi cumpleaños, me notificaron que había pasado. Fue una Y cosa ahí como que te montaron en un bus y esa ujú, montada de bus salió, terminé en un avión. terminaste en un avión. Terminé montado en un avión y creo que fue una super experiencia. No esperaba que pasara todo eso, que la ganara, nada. No lo hice como con esa expectativa. Pero fue una buena decisión a la larga. Creo que si no me hubiera dejado influenciar
o si no hubiera aceptado esa sugerencia, si no hubiera metido la ficha, pues seguramente no hubiese tenido esa experiencia positiva para mi vida. Entonces mira que sí hay como unos giros que vas tomando a partir de esas decisiones y de montarte o no montarte. Yo hubiera podido hacerla fácil, ¿no? Decir, no, en este momento tengo muchos trabajos, tengo una entrega, no va a alcanzar, entonces, ¿para qué me jodo? ¿Sí? O no, hacer esto en inglés muy difícil. Va a tener esa época genial, sin inteligencia Claro. artificial. Es como, mira que ahí vi un meme muy chistoso que dice que tienes que sentirte contento porque fuiste capaz de hacer una tesis cuando no existía Pues ChatGPT. pucha, total. ¿Sabes a mí qué me tocaba hacer? Porque ni siquiera con traductores, esos traductores en el momento eran muy chimbos. Me Sí, tocaba meterme a Wikipedia buscando los el términos rincón del como... vago. No, digamos, en Wikipedia lo bueno es que vos puedes enlazar un tema con otro, entonces me tocaba meterme a Wikipedia a ver el tema, digamos, de urbanismo o, digamos, la categoría que yo quería buscar y traducirla, o sea, ponerlo en inglés y entonces ya ahí me empezaban a salir como los párrafos y los términos como se usaban, porque si yo metía eso en un traductor normal, me terminaba, no sé, poniendo Greenway y yo lo que quería hablar era, no sé, Sustainable Mobility o algo así, entonces no era lo mismo, eso fue un reto también. No sé tú qué anécdota tienes así No, también yo creo positiva que, e no, inercial. yo creo que anécdotas positivas hay muchos, pero yo que me quiero meter en los duelos que ocasiona la toma de decisiones cuando no pasan, cuando no es lo que uno esperaba. Uh ¿Te ha -huh. pasado alguna así de esa forma? Creo que duelos he tenido es cuando me bajo de los buses, ¿me entendés? O sea, ¿Te y querías quedar ahí montado y que pasara lo que tuviera que pasar? no, íbamos sin frenos, sin luces, sin ruta. Y bueno, esto es más como de relaciones amorosas. Amorosas. Y tomar la decisión de bajarme fue muy duro. Prácticamente fue como tirarme en recorrido, tirarme en velocidad. Y eso sí fue un golpe duro, como tratar de hecho, en algún momento intenté caminar al lado del bus un tiempo como para terminar de guiarlo y que no, digamos, en este caso puede que yo era conductor o copiloto, pero si yo me bajaba había alto chance de que se estrellara. Entonces como que intenté seguir ahí como por los laditos, pero fue muy difícil y generó bastante, o sea, fue un trabajo como de meses o incluso por ahí un año de sentir ese dolor, de sentir ese duelo. Por ejemplo, en tu ¿Cómo lo, caso, cómo lo, ¿ah? cómo lo gestionaste? Pues para contarte mi experiencia, cómo hiciste, Hmm, que pues como muchas veces lo he hecho en mi vida, evadiéndolo con otra cosa, ¿sí? En esa ocasión y lo hice, o sea, coincidió con un trabajo muy duro y me metí en ese trabajo, me conectaba a música que no tenía nada que ver con los recuerdos de esa persona y me dediqué a sacar mi entrega. Entonces, bueno, sí hice terapia, creo que fue una de las veces que hice terapia como muy simbólica, escribir cartas y como si le fuera a escribir cosas, a quemarlas, tal. Pero sí fue más evasivo como la digestión o el procesamiento de este duelo. mira que en mi caso el duelo que experimenté cuando me bajé de un bus fue con una amistad. Yo tuve una amistad que consideré como muy cercana Uh en la -huh, universidad y eso fue duro porque de un momento a otro desconocía con quien yo había hecho esa amistad y me desconocía a mí mismo, como que la amistad estaba pensada de una forma y luego se transformó en otra cosa. Y justo con una amiga estaba hablando de eso ayer, de las amistades. uh -huh, Y de verdad que las amistades a veces, o sea, duele porque, como dice una canción, duele porque al final necesitaba conocerte, creo que es así la canción de Gracie, pero finalmente sigue doliendo. Y cuando uno pierde una amistad es como, yo no sé, realmente yo no he tenido un duelo amoroso así como una tusa que me haya dado, hablando de uh relaciones -huh, amorosas, pero sí con las amistades, porque antes como que sentía que yo daba mucho y entonces ahí aprendí algo, las expectativas que uno tiene. Y ese duelo que tiene que ver precisamente porque tú estás esperando a alguien de otro, me hizo pensar luego no a evitar las amistades, sino a saber que no todo el mundo logra eso en ti de ser amigo y que uno tiene que también tener unos parámetros claros sobre qué tanto el otro está dispuesto a acompañarte como tú eres en los momentos en que tú necesitas y en que estás y no sentirte mal por eso, porque a esa persona le puede pasar uh muchas -huh. cosas, a ti también, y la amistad se puede distanciar. Pero aprendí que si es una amistad verdadera, va a haber un punto, porque me pasó muchas veces, en donde la amistad vuelve y aparece. Si no Ujú. aparece y se fluye de manera natural, y ese dicho que
¿verdad? Es como si nos hubiéramos visto ayer, es cierto, Sí, pero si no vuelve y tú lo intentas, pues no es hay que como, forzarlo. sí, no hay que forzar. Además, mira que hay una diferencia grande con los otros ejemplos que pusimos ahorita, que es pues, el estudio, los viajes y todo, y es que las relaciones humanas ya no son tanto de mediar por la decisión o por no sé, por el pensamiento racional, sino también como de un poco más de conexión, de intuición, como de, incluso las amorosas, sí, Las vibes. en algún momento decides cuadrarte con alguien, pero eso al principio es como, no es, ay, voy a decidir ser amigo de este y me voy a enfocar en serlo y vamos, o a partir de hoy somos amigos, no, o sea, fluye, o sea, voy a empezar a relacionarte con alguien que te entendés muy bien y cuando menos pensás ya conocer la casa, ya conocer los amigos de él también y como que, no sé, te vas o vas creando esa amistad y es mucho de ese intercambio, no es no media tanto la decisión, pero para salir de allí creo que sí media una decisión importante. Y podríamos decir un poco que en las amistades hay algo más de inercia al montarse en los buses, eh, a Lo diferencia que pasa es que, que uno con una amistad que es que ahí quiero hacer una salvedad importante y es que en la salvedad, perdón, y es que uno en la amistad no está pensando en montarse en un bus. La amistad como es algo que surge, tú nunca, o sea, tú no decides ser amigo, tú no decides montarte en un bus, sino que tú ya te ves desmontado a lo largo de que van pasando ujú, experiencias y ya comparten ciertas cosas y ya el bus que digamos que se conoce, la amistad pero ya empezó a rodar. podríamos poner el ejemplo de que te montaste en ese bus y te pusiste a conversar con el vecino que estaba sentado al lado tuyo y terminaste entretenido ahí, más o Sí, menos. más o menos, no sé, no lo veo de esa forma, porque es que finalmente es la amistad, o sea, el bus nunca empieza a rodar, como que la amistad es como que los dos están antes de montarse al bus y los dos se montan, Ujú. y en la medida en que los dos se montan, Ok, pues ok, la amistad en sí es el bus. la amistad en Sería el sí bus. O sea, la sería amistad el que se bus. construye entre los dos sería el bus. Exacto, Ya. exacto, exacto. Y Sí, el sí, bus al tiene. final se choca o le pasa algo Ujú. o rueda y anda feliz andando a 145 kilómetros por hora o a la velocidad que sea y va rodando y va como que fluye todo y ya para toda la vida. Pero entonces eso pasa y como es un bus compartido, ahí es donde entonces uno empieza a mirar esas decisiones que son compartidas y cuando los amigos empiezan a alejarse, que ya empiezan a tener pareja, que ya empiezan a trabajar de una forma, que sus horarios ya no son los mismos tuyos. Entonces el amigo parece que se estuviera desdibujando, pero realmente pues es entender que aún montados en ese mismo bus están pasando cosas Ujú. alrededor del externo que tú no controlas de esa persona y que como no las controlas pues pueden pasar situaciones que te alejan de ahí. Y ahí pues uno y voy a lo que quería llegar, apareció un duelo, porque ya no es lo mismo. A mí me dio supremamente duro cuando terminé la carrera y me fui y ya mis amigos que logré reconstruir después de esa amistad fallida, ya no Ujú. los podía ver y yo los extrañaba todos los días y también eso fue hacerle un duelo. Hoy afortunadamente ya los veo y es como si nada hubiera pasado porque siento que esos fueron unos lazos muy bien creados, pero sí los amigos Pero era definitivamente. como por un duelo por alejarte de verlos a diario en el Sí, estudio. porque ya no era lo mismo, porque ya habían Ya, cambiado esas condiciones y evidentemente ese bus que formamos pues se detuvo y él y esa persona pasó a otro bus, yo pasé a otras cosas, pero cuando nos juntamos es como si el bus otra vez volviera a rodar. ya, En cambio, cuando me junto con esas personas que ya dejaron de ser amigos, el bus ya no rueda, ya ya. no anda, entonces es como también ese duelo de vivir eso y transitarlo toma un tiempo, pero es muy importante vivirlo. Al final concluyo que todos esos duelos y todas esas vivencias que uno tiene, pues al final te forman para esas decisiones complejas que luego llegan en la vida, en las que uno, retomando eso que hablábamos hace un par de episodios, te hacen auténtico, te han construido como persona, eso ha construido en ti, tú ya tienes como unas herramientas fuertes para decir esto sí, esto no. Y ya pues el duelo que llegue ya lo vives de una manera diferente o sabes por dónde te metes, ya no te escapas o ya pues miras otra forma con la que ya resuenes más. Tanto amistades como relaciones interpersonales se supone que van para toda la vida, ¿cierto? Uno no se mete en una amistad pensando que se va a acabar mañana o que va a durar un año, que va a durar 6 meses. Y en las relaciones interpersonales tampoco. Eso es como, o sea, en las relaciones amorosas, perdón, también es como indeterminado y pues son buses que se supone que son para toda la vida. ¿Vos qué pensás de esos? ¿Qué pienso? Es un tema complejo. Ojalá sean para toda la vida. Ojalá ese ideal
se cumpla, porque a la final es un ideal, es un imaginario, es una expectativa. Y pasa con esas amistades que se han construido durante un buen tiempo. Por ejemplo, si tú tienes 25 años y tu amistad la empezaste a los 20, pues seguramente has pensado que ese amigo va a estar contigo para siempre, ¿no? Y que tu pareja, si te acabaste de casar hablando del matrimonio, pues va a estar contigo para toda la vida. Pero ahí ya con un grado más de conciencia y de madurez, uno entiende que no siempre sucede de esa forma. Y eso que era un hecho pasa a ser una ilusión y parece que se desvanece. Ojalá se Ujú. fortalezca. Ahí entonces, si se logra fortalecer, yo creo que se necesitaría mucho diálogo, mucha, digamos, comunicación asertiva y que las dos partes estén de acuerdo en que estén, pero no siempre están. Y puede pasar que esas dos personas o las personas involucradas ahí ya, pues, puedan sentir que tienen que montar en otros buses. Y eso es, y ojalá sea bueno poder decirlo, eh, mira, me voy a montar otro bus y siento que nuestra amistad ya no está y podemos hacerlo lo más maduro. La otra persona pues se va a quedar perpleja, pero al final en algún momento de su vida lo va a entender y yo creo que eso es lo más importante en estas situaciones y es poder dialogar, poder decir, nos montamos en esto, algo ya no está funcionando, miremos a ver si podemos seguir o no y pues si no, vendrá el duelo, vendrá el dolor, pero no es para siempre. O sea, entender que no siempre esas relaciones, hablando pues de amistades de larga data o de matrimonio, pues que se supone que ya es una convivencia para toda la vida va a estar. Y yo personalmente abogo porque uno debe recuperarlo y hablarlo y hacerlo. Pero cuando ya no está, ya no se puede hacer nada. Y si Ujú. cada persona siente que que es otra cosa, tiene que subyugarse o tiene que sacrificar mucho para que la cosa siga estando, pues no. Obviamente ahí hay que ser muy coherentes, ¿no? Y pensar que lo que uno a veces se victimiza, como es que yo aquí lo estoy dando todo, sacrificando, a veces es ser objetivo. Pues bueno, vamos a hacer lo que nos corresponde, que es dar los dos para que por lo menos la balanza se acerque al equilibrio, a lo normal, a lo que todos nos sentimos bien, cómodos. Pero si ya se vuelve un lastre, hay que decir, no, de aquí o lo revisamos o nos apartamos para que no nos hagamos daño, ¿no? Porque ya cuando la cosa pasa a un sacrificio, pasa a donde uno siente que tiene que dar más por complacer, que esa es otra cosa, el decir que me estoy anulando a mí por el otro, que debería haberse revisado con el tiempo, pero como las personas somos cambiantes, somos seres humanos, es decir, somos sujetos emocionales que vivimos en un entorno, pues vamos a cambiar, dialogarlo y estar haciendo como un balance. Ujú. Yo alguna vez escuché en un podcast que una pareja a veces debería ser como una empresa, ¿no? Que tenía unos indicadores. Y hay unos indicadores que son indicadores emocionales, indicadores económicos, indicadores afectivos, indicadores de todos los tipos y que tú puedas saber, bueno, estamos en una meta, ¿no? Saber que no siempre va a ser el 100%, pero nos acercamos a la meta que nos pusimos. A esto le vamos a dar este número, a este le vamos a dar este porcentaje. Y así creo que es la mejor manera de entender desde dónde se está gestando eso, ir a la raíz. Yo creo que cada que uno llega a la raíz de las cosas, se vuelve menos pesado y la maleta que uno está cargando ahí en compañía, pues se vuelve un viaje o el bus en el que uno está montado, se vuelve un bus más cómodo de andar, en un bus en el que uno puede andar de una mejor manera. Sí, yo creo que pienso igual con todo lo que acabas de decir sobre ese matrimonio y es justamente lo que estaba hablando de momentos donde se quieren cambiar de conducción, pero creo que hay algo importante y es no hay garantía de que no haya cambios de rutas o de que no te quieras bajar en algún momento. ¿Sí? Yo creo que ninguna pareja ha pasado o no ha pasado más bien, perdón, todas las parejas han pasado por momentos donde sienten que se quieren bajar del bus. Y no es solo el esfuerzo, la victimización y la, como la lucha por construirlo, sino también revisar un poco las bases que te hicieron montar allí o esos indicadores o esas metas que tienes conjuntas. En ese caso, me gustaría saber en qué bus estás ahorita. ¿En qué bus estoy? Nada, yo ahorita estoy en un punto de la vida donde con todo esto que ya me ha pasado, que cada día trae su propio afán, yo siento que ahorita estoy evidentemente en muchos buses porque uno diariamente tiene cosas por hacer, trabajo, casa, pareja, hijos, bueno,
los diferentes aspectos de tu vida, pero hoy lo que sí te puedo decir es que como me monto un bus hoy, no es de la misma forma como me montaba hace 10 años, inclusive hace un mes o hace 2 meses. En ese cambio voy madurando la forma como estoy y lo que decido es que hay una mezcla de cero control, de no controlar, pero también hay una mezcla en la que sé que estoy como participante, unas veces conductor de Ujú. bus, otras veces pasajero, otras veces ayudante, otras veces soy el que va de frente al bus, pero siempre tengo un papel y trato como de identificar en qué papel estoy para así más o menos ubicarme, si tengo que guardar silencio, si tengo que hablar, si tengo que decir, y como sé ya hoy que no hay una respuesta correcta o incorrecta, no me da miedo decir las cosas. Claro, entonces mira Mm, que ni siquiera lo importante no es estar seguro de montarse completamente, ni saber para dónde va el bus, sino a la larga confiar en eso y Sí, dejarlo. es lo que tú sientas, lo que tú, como lo que te deje más tranquilo, lo más cercano, el Ujú, indicador de plenitud que tú tengas en tu vida, a eso que tú, no sé, si tú has identificado que tienes que decir las cosas, pues dilas, ujú. obviamente de la forma correcta, si no las tienes que decir, aprende a quedarte callado. Si tienes que escuchar, pues escucha a ver qué estás. Estoy hablando como de cosas muy generales, pero esas herramientas son las que hoy toman relevancia en Ujú. mí para saber cómo me monto un bus frente a algo y que las decisiones hoy son consensuadas. Pues ya hoy ya no estoy solo como estaba hace un par de años, hoy ya tengo una compañía, hoy ya tengo, conformo un hogar, entonces eso ya hace que las Ujú. decisiones que tome las vaya mediando en ese sentido. Claro, mira que no solo es como decía, el por qué me monto o el por qué, o el para dónde voy, sino el reevaluarse todo el tiempo el camino, el estar consciente de ese camino, el ser capaz de hacerte preguntas, de evaluarte si estás afectando o si estás conforme con eso. Creo que ahí hay un poco como la reflexión. Y nos gustaría preguntarles a ustedes, pues, en qué buses se han montado sin saberlo, en qué buses se han montado sin saber ni siquiera para dónde van o sin estar seguros y qué opinan al respecto. O sea, la verdad es importante. ¿Qué es más importante? ¿Saber para dónde vamos? Sí, ya queremos Sí, escucharlos, leerlos, queremos saber ustedes qué piensan, así que por favor síganos en las redes sociales, cuéntenos y tengamos una conversación, porque este balcón es para que hablemos muchos, no solamente nosotros dos, sino que podamos hacer una comunidad y hablar frente a las cosas o a esos buses en que ustedes se montan o nos montamos y a veces ni siquiera sabemos cómo ni cuándo llegamos ahí. sí, los esperamos en el próximo episodio. Intentaremos publicar cada semana, pero nos estamos demorando un poquito más por temas logísticos e internos. Estamos publicando cada 15 días, pero sí nos nutren mucho. Ya, de hecho, tenemos unos comentarios para otro tema, pero lo tocamos en otro En otro episodio. No tenía episodio. que ver tanto con esto de las decisiones, sino más con lo de la espiritualidad. Pero les agradecemos haber llegado hasta acá y los invitamos a seguirnos en Spotify, en YouTube, En TikTok, en TikTok, Instagram. Instagram, ahí estamos. Bueno, Un abrazo, chao. chao.